Buenas, vamos a empezar con otro apartado, sería el tercero en esta sesión, donde analizamos el reinado de Alfonso XIII. En este caso son unos años, digamos, diferentes a las etapas anteriores. Recordad que habíamos analizado el reinado del rey Alfonso XIII a partir de su mayoría de edad, cuando él sube al trono con 16 años, 1902. Vimos una primera etapa que llegaba aproximadamente hasta el año 1917, y luego en esta segunda etapa analizamos los diferentes problemas que surgieron en esos 6 años que van del 17 al 23. Bien, en esta nueva etapa, es una etapa que va desde el 23 al 30 en el caso de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, y luego un año desde que él presenta su dimisión en el año, a principios del año 31, hasta que se proclama la Segunda República Española en abril él presentó la dimisión en enero del 30 y la Segunda República se proclama en abril del 31. Es por lo tanto un periodo aproximado de unos 8 años, de los que van al 23 al 31, en el cual también tendremos que analizar algunas de las partes, no toda la dictadura de Primo de Rivera estuvo dirigida de igual forma, hay diferencias que podemos hablar, ¿no? En dos. Una sería al principio, ¿no?, de la misma, sería el directorio militar, y luego el directorio civil. Bueno, Primo de Rivera dará un golpe de Estado con el beneplácito del propio monarca Alfonso XIII. Ahí lo vemos, a los dos protagonistas de esta etapa. A nuestra derecha estaría Primo de Rivera y a la izquierda el rey Alfonso XIII. ¿Cómo es que se ha llegado a esta situación? Bueno, ya lo analizamos justamente en la sesión anterior, donde vimos que había habido una crisis de carácter militar, sobre todo por el tema de los salarios y por los ascensos. También había habido una crisis política, en la cual, bueno, el gobierno, o digamos el sistema de la restauración, ya revisado, ya teóricamente regenerado, no daba soluciones a la cuestión política. También hay que añadir una crisis de carácter económico, pero también era social, regional, colonial. Marruecos también tiene protagonismo en la decisión, ¿no?, por parte de Primo de Rivera de dar ese golpe de Estado, que se produce el 13 de septiembre del año 1923, cuando ostentaba el cargo Miguel Primo de Rivera de capitán general de Cataluña, y que a través de un manifiesto decía que iba a proclamar una dictadura militar perdón, de forma transitoria hasta que encauzara el camino de la España de la época y poner solución a los múltiples problemas de carácter social, de carácter político, poniendo fin a esa conflictividad y a ese ambiente, digamos, a ese clima de tensión social que vivía la España de la época. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las causas que provocaron justamente el cambio de rumbo, ¿no? Vamos a seguir con el monarca, pero ya veremos que se alterarán, ¿no?, se modificarán muchas de las situaciones desde el punto de vista político que hasta entonces habían caracterizado a la monarquía. Entre las causas, bueno, pues una de ellas es el hecho de que ese turnismo político que había valido durante, sobre todo, el final del siglo XIX, ese buen entendimiento entre estos dos partidos, ¿no?, que habían protagonizado
el turnismo entre conservadores y liberales, recordar las figuras de Cánovas del Castillo, Praxedes Mateo Sagasta e incluso el propio Alfonso XIII a comienzos del siglo XX pretendió que ese modelo se perpetuara en el tiempo con las figuras de Antonio Maura al frente del Partido Conservador o de José Canaleja del Liberal. Cuestión esta que no pudo llevarse a cabo, entre otras cosas motivada por el propio asesinato de José Canaleja allá por 1912. Los políticos no son tan, digamos, tan carismáticos y además habría que incluir la necesidad de otras sensibilidades ideológicas que están pidiendo paso, ¿no? El caso de los socialistas, de las corrientes nacionalistas o de los republicanos, que no tienen cabida en este sistema que se va agotando. Por otro lado, tampoco se supo cerrar de forma definitiva las reivindicaciones militares. Había un descontento, sobre todo por cómo sucedían, cómo estaba la situación, ¿no?, del ejército y esa guerra de Marruecos que traía de cabeza al Estado y al propio estamento militar, porque no se daba una respuesta definitiva a esta situación y por lo tanto a la pacificación del territorio. Habíamos hablado de algún fracaso anterior, ¿no?, como fue el Barranco del Lobo, o sobre todo este desastre de Anual que se produce en 1921 y que definitivamente pues hay un planteamiento por parte del estamento militar y también de la sociedad española de qué es lo que el ejército está haciendo. E incluso el ejército, se mostró contrariado cuando se abrió el denominado expediente Picasso, que lo que pretendía era investigar por qué había sucedido este desastre de Anual. Es decir, era una especie de purga dentro del ejército para ver o para saber quién había dado las órdenes que nos habían llevado a este fracaso, ¿no?, a este desastre. Por otro lado, los problemas, esa tensión social de la que nos hemos referido en diversas ocasiones, mucho más acentuado en el verano de 1917, motivado además por situaciones, ¿no?, a nivel internacional que afectan a la política nacional, como fue la Primera Guerra Mundial o el hecho del triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia en 1917, se tomará como referencia en muchos casos por las organizaciones tanto de partidos como de sindicatos obreros para intentar seguir el modelo ruso y a través de las huelgas, de las manifestaciones y de las protestas en definitiva de la clase trabajadora, pues contribuyeron a ese clima de inestabilidad social y política de esta época anterior a la dictadura de Primo de Rivera. También se está manifestando abiertamente como un problema el hecho de que progresivamente las asociaciones, los partidos políticos de carácter nacionalista, fundamentalmente en el País Vasco y en Cataluña, sobre todo, no eran, digamos, o sus reivindicaciones no eran escuchadas por el Estado central y se veía como un peligro en potencia de una cierta segregación, ¿no?, o secesión de estos territorios con respecto al resto. Y si importantes fueron las referencias que teníamos a nivel internacional de la Primera Guerra Mundial o de la propia Revolución Rusa, ocurre que en el año 1922, de forma cercana, ¿no?, a nosotros, hay un país que empieza a levantar la voz y a tener o a proponer un modelo político diferente. Será el primero de los estados fascistas que empiecen a aparecer en Europa cuando Benito Mussolini alcanza el poder en el año 22.
es un modelo del fascismo, ¿no? Y de la dictadura fascista que se pone en Italia, que servirá también como referencia a la propia dictadura de Primo de Rivera, sin llegar a su extremo, pero de cierta forma pues se miran, ¿no?, algunos aspectos de él. Y ese triunfo de las derechas en Italia también ocurrirá en otros países de nuestro entorno, como es Portugal y en el caso también de Grecia o Polonia. Pero también como causa habría que apuntar que el consentimiento del rey a este triunfo del golpe de estado de Primo de Rivera fuera definitivo, es decir, contó con el apoyo del propio Alfonso XIII, lo cual indicaba una cuestión que va a ser en el futuro analizada, por cuanto la suerte, para bien o para mal, de la dictadura, el futuro de Alfonso XIII ya estaba ligado a la figura de Miguel Primo de Rivera. Como ya veremos, tendrá una duración en el tiempo no muy lejana hasta que se proclama la Segunda República y Alfonso XIII tenga que marcharse. Pero ya digo, contó desde el principio con el apoyo del propio rey, ¿no? Este cambio de sistema político. Bien, decíamos que el 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera, al cual vemos en este grupo, ¿no?, en el centro estaría el rey Alfonso XIII, va a dar el golpe definitivo, ¿no?, y va a empezar a marcar una nueva política en España. Es la primera de las dos dictaduras que vamos a padecer en el siglo XX en nuestro país. Una dictadura que en principio tiene un fuerte carácter militar. Como vemos en la imagen, bueno, pues estos son los miembros de ese denominado directorio militar que estará gobernando los designios de España durante los primeros años de la dictadura. Este directorio militar tiene una función exclusivamente consultiva, pues la última palabra reside justamente en el dictador y estará formado exclusivamente, ya digo, por jefes del ejército para intentar evitar el clima de conflicto social, de huelgas, manifestaciones, etc. Lo primero que hizo Primo de Rivera es declarar el estado de guerra en España y sustituir a todos los gobernadores civiles situados en cada una de las provincias por gobernadores procedentes del estamento militar. De igual forma, como no podía ser de otra manera, la Constitución de 1876 quedó suspendida, por lo tanto se paralizó, ¿no?, su vigencia. A eso habría que añadir también la disolución de las Cortes españolas, puesto que eran la representación de la soberanía popular, instaurará también la censura de prensa y cualquier brote de radicalismo, de manifestación de huelga, será directamente abortada y por lo tanto prohibida, así como todas las actividades que llevaban a cabo o que habían llevado a cabo hasta entonces los diferentes partidos políticos y sindicatos de carácter obrero. También es verdad que en principio la dictadura de Primo de Rivera no fue mal vista por el Partido Socialista Obrero Español. Por otro lado, también una de las primeras decisiones que adopta el dictador es la redacción del denominado Estatuto Municipal, que lo que pretendía era acabar con esas prácticas caciquiles, de ese control de los alcaldes por parte de ese cacique, ¿no?, que sobre todo había sido pieza fundamental en el organigrama
político de la Restauración, ¿no? Y posteriormente de esa etapa del revisionismo y regeneracionismo de comienzos del siglo XX. En Cataluña, en principio, la burguesía no vio mal tampoco el hecho de el triunfo de la dictadura, porque eliminaba así un poco el clima de tensión social. Pero la burguesía estaba imbuida de un cierto carácter nacionalista que se sintió un poco defraudada cuando Miguel Primo de Rivera prohibió la exhibición pública de su bandera, de la bandera de Cataluña, de la sardana, que como sabéis es el baile típico de Cataluña, e incluso de su himno. No se podían, por lo tanto, hacer estas manifestaciones públicas de defensa de los símbolos catalanes. Además, y sobre todo, se veían los anarquistas, uno de los grupos que habían provocado esta crisis del sistema político anterior, y decretó no su encarcelación y ejecución si era posible. Además, para perpetuarse, un poco siguiendo el modelo del partido fascista en Italia, Miguel Primo de Rivera decreta la fundación de la Unión Patriótica, que es o será el instrumento que utilice para darle una cierta divulgación y propaganda a sus acciones de gobierno, en la cual, algunos propietarios de carácter rural, ¿no?, terratenientes o medianos propietarios, así como funcionarios, fueron sobre todo quienes se acogieron y se afiliaron con mayor convencimiento a esta Unión Patriótica. Y luego, otra de las cuestiones que tiene en mente Primo de Rivera terminar es justamente la guerra con Marruecos. Había un cabecilla del proceso, ¿no?, digamos, de independencia o de la lucha por su independencia en Marruecos, que era Abdelkrim, que se había convertido en una pesadilla del ejército español. ¿De qué forma la va a terminar a favor de España y por lo tanto se garantizará el éxito a través del denominado desembarco de Alhucemas? Pues se hará gracias a una alianza contra los franceses. No olvidemos que en años anteriores, entre la conferencia de Algeciras de 1906 y la alianza hispano-francesa ya en la década de los 10, pues Francia tenía intereses en el protectorado, al igual que nosotros, con ese reparto que se había hecho. Se hará ese desembarco en Alhucemas, liderado por el propio, organizado, ¿no?, por el propio Primo de Rivera y del mariscal Pétain, ¿no?, por parte de Francia. Bien, esa es un poco la situación, digamos, que se ha llevado a cabo durante este denominado directorio militar, que es el comienzo de su dictadura. Y pasaríamos a un periodo un poco más largo en el tiempo, donde ya vamos viendo que aquellas personas que forman el directorio ya no todos van vestidos de militares y hay personalidades con traje, lo que quiere decir que no hemos pasado de ese monopolio en el gobierno exclusivamente militar a convertirse en un directorio civil. Eso sucede a finales del año 1925 y que tiene sobre todo dos objetivos. Una vez que ya se ha pacificado, que se ha resuelto el tema marroquí, que el clima de tensión ya está controlada, ¿no?, con esa represión y esa utilización del ejército. Bueno, pues ahora se pretende acabar con el atraso económico que tiene España y con la necesidad de obtener un apoyo social que avale justamente su forma de gobierno. Además, sucede algo que le favorece de entrada, que es que en los años 20, desde el punto de vista económico,
pues van o tiene un aspecto bastante positivo. Él quiere diseñar una política evidentemente intervencionista, donde el Estado tenga mucho que decir sobre los aspectos económicos. Una de las decisiones, un par de decisiones que adopta, es justamente continuar con un cierto proteccionismo arancelario. Eso significa que hay un gravamen, ¿no?, de las importaciones, lo cual encarece los productos que nos vienen de fuera para justamente favorecer la producción de carácter interno. Y luego la creación de monopolios estatales en dos sectores estratégicos muy importantes, como es el de la energía y el de las telecomunicaciones. De aquí que en esta etapa se creará, por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones, la Compañía Telefónica Nacional de España, la Telefónica, que será como se conozca durante la mayor parte del siglo XX, y de otro lado, en el monopolio de la energía estará CAMSA, que sobre todo está enfocado para el tema del petróleo y el refino de ese producto, ¿no?, para la producción de diésel y de gasolina. También está en la mente del dictador el impulso de este sector ferroviario que había caído un poco en un cierto declive y que ahora se le pretende favorecer. Así como algo que será muy importante, por ejemplo, para nuestra zona, como será la creación de las confederaciones hidrográficas. Sabéis que tenemos aquí al menos dos importantes, que es la del Guadiana y la del Tajo, con la construcción de pantanos para que se puedan poner en cultivo de regadío, zonas de secano, o, por ejemplo, para la obtención de energía hidroeléctrica. De otro lado, desde el punto de vista social, se creará la Organización Corporativa del Trabajo en 1926, que lo que pretende es un poco equilibrar las demandas por parte de los obreros y las exigencias por parte de los patronos. Es un comité paritario en asuntos laborales, es decir, que están conformados justamente por obreros y empresarios, pero que también el Estado podía ejercer de árbitro en esas relaciones, un poco siguiendo el modelo de lo que ya había hecho Mussolini en Italia. También se apostó por la creación de nuevas escuelas públicas, de que la instrucción educativa llegara a un mayor número de lugares de España, construyéndose algo así como unas 7.500 escuelas públicas, que lo que pretendía era disminuir el alfabetismo, que llegaba a unos índices enormes, ¿no?, dentro de la España de la época. También creó una asamblea consultiva, no olvidemos digamos, calificativos de consulta, porque quien decide al fin y al cabo es el propio dictador, en 1926, para crear una constitución. Nunca se llegó a hacer. Ahí en esa asamblea estarían unos 400 miembros diputados, para que nos entendamos, ¿no?, elegidos por el propio gobierno, por supuesto pertenecientes al único partido legal que existía, que era la Unión Patriótica, y en la cual en esa constitución lo que se pretendía era crear una asamblea de carácter legislativo, consultivo, ¿no?, con una sola cámara, y por supuesto en esa teórica constitución no estaría reconocida lo que es la soberanía nacional en cuanto a la división de poderes. Pero esto no creó mucho entusiasmo y no se llevaría a cabo, ya digo, la redacción de esa constitución. Bien, para analizar ya el final de la dictadura de Primo de Rivera, veremos cómo, una vez en el cargo, pues poco a poco sus apoyos, en principio incondicionales, por cuanto el clima, ¿no?, se había ya
controlado, ¿no? Esa tensión social caracterizada estaba más o menos mitigada. Bueno, pues empiezan a surgir voces discrepantes con el propio Miguel Primo de Rivera y algunos políticos empiezan a reivindicar de nuevo que la Constitución del año 1876 vuelva y que se convoque por parte del rey Alfonso XIII nuevas elecciones. A esto Alfonso XIII era un reacio. Él entendía que la labor de Primo de Rivera era favorable para los intereses de España a nivel interno, todo iba bien, ¿no? Mejor desde el punto de vista económico, a nivel de política exterior también, ¿no? Se había solucionado el tema de Marruecos y Alfonso XIII, en el fondo, él lo ve en el estamento militar, bueno, la única solución, ¿no? Para que España esté más o menos controlada. Pero empiezan a aparecer no solo voces críticas en el ámbito político, sino también en el intelectual, como fueron los casos de Miguel de Unamuno o Vicente Blasco Ibáñez. E incluso también en sectores tan importantes como era el universitario, se crearon, digamos, sindicatos o organizaciones estudiantiles como la FUE, que era la Federación Universitaria Española, que tenía una, digamos, ideología de carácter republicano. También dentro del ejército, bueno, pues había una cierta, digamos, el entendimiento ya no es pleno, pues empiezan a mostrarse ciertos desacuerdos por cómo se gestaba los ascensos por mérito de guerra, ¿no? Algo que ya vimos en su día y había provocado una crisis militar en el año 17. E incluso un intento de cambiar algo a través de la sanjuanada. Todo esto que había caracterizado a los felices años 20, que es como se les denominó a esta década, por cuanto la economía a nivel mundial está bastante bien, termina la década con la crisis, con el crack de la bolsa de Nueva York, ¿no? De Wall Street, en el cual, bueno, pues a partir de ahí afectará a todas las economías del mundo. Eso traerá, entre otras cosas, que la vida de los obreros, de los empresarios, ¿no? Industriales, dueños de las factorías e incluso en el sector bancario, bueno, pues se vieron repercutidos, ¿no? Por esta crisis del crack del 29, y eso lleva a manifestar su descontento con las políticas del propio Primo de Rivera. Ante esta situación, Miguel Primo de Rivera presenta su dimisión al rey en enero de 1930 y se exiliará a París, donde no tardará mucho en morir. El rey, ante este vacío de poder, le entrega el mando al general Dámaso Berenguer para que empiece a abrir las cortes, es decir, el poder legislativo, para que de nuevo se recupere la Constitución del año 1876, en la cual, bueno, pues Alfonso XIII, ya digo, en ella tenía reconocida todavía bastante poder, ¿no? Sin embargo, ya hay una corriente republicana desde el punto de vista ideológico que afecta a miembros del ejército, a intelectuales, a jornaleros, a obreros, a personas del ámbito nacionalista, a socialistas, etcétera, etcétera. Es decir, eso va calando poco a poco, que ya en el verano de 1930 pues se reúnen en el denominado Pacto de San Sebastián, al cual acuden, bueno, pues gente tan importante como Alejandro Lerroux, Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, etcétera. Lo que se está preparando en definitiva es lo que está por llegar ya muy próximo, que es la Segunda República. Una Segunda República que
se proclamará una vez que el almirante Aznar, que por entonces era jefe del gobierno, convocó las elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 y dos de sus resultados, ganaron sobre todo las opciones con este corte republicano, lo cual hará que 2 días más tarde de la celebración de esas elecciones municipales, el 14 de abril, se proclame la República en España, la Segunda República, y Alfonso XIII tenga que marcharse al exilio, del cual ya nunca volverá a suelo español.